a describir algunas cosas. ¿Quiénes producen obstrucción intestinal? Hernias, sí. Adherencias, sí. Vólvulos, sí. Insuficción. Esos son los que producen obstrucciones intestinales. Es lo más frecuente que no hay. Claro, una enfermedad isquémica intestinal también va a ver esa situación, pero no es menos frecuente. Más hay otro tipo de angiodisplasia, es toda una enfermedad, y la mala absorción y la diarrea. Vamos a ver después todo eso. Y después la enterocolitis infecciosa. Miren la cantidad de problemas que hay. Todo el tiempo en el país tienen estas cosas. Y bueno, las condiciones, ustedes saben de que la mayor cantidad de muertes por problemas gastrointestinales en los siglos pasados ha sido por problemas de guerras, es por las infecciones, y una de ellas las infecciones gastrointestinales, y es por el ambiente de salud. Toda una sociedad se mejora en esas condiciones de salud, no por intervención del médico. El médico no tiene nada que ver, nada. Es las condiciones sanitarias, agua y desagüe. Con eso se soluciona cantidades de enfermedades infecciosas del tubo digestivo. Es eso. Esa es la mejor condición. Ahora las cosas han cambiado radicalmente porque eso es lo que menos interesa. Claro, en países como el nuestro todavía interesa porque hay sitios claramente con esos problemas. Típicamente por obstrucción. Este es un problema de isquemia, donde se ve color marrón congestivo, ya negruzco por el coraje, porque probablemente hay un problema de obstrucción de vasos en esa mucosa colónica. Aquí una hernia, y evidentemente la hernia se produce problemas de lesión, de necrosis o de isquemia, porque los vasos sanguíneos se van a colapsar, especialmente el sistema venoso, que es más rápido que la arteria. Las adherencias. Las adherencias se ven en qué casos. No es en cualquiera. Las adherencias se ven en pacientes que han sido previamente operados. Antes se veía más porque el cirujano entraba a operar por cualquier cosa y abría el intestino y manipulaba el intestino. La serosa intestinal es muy lábil, muy frágil. Produce una gran reacción frente a la manipulación. ¿Y cuál es esa reacción? Producir fibrina. Y la fibrina hace adherencia. Por eso, un buen cirujano, claro, ahora no necesita ser bueno con la laparoscopía y él va a ser mucho mejor porque no hay tanta manipulación. Y hay menos cantidad de adherencia. Vólvulo, les han escuchado sobre el vólvulo. Es un problema de redundancia del colon izquierdo. Esto se ve frecuentemente en las sierras, no sé, hay un factor de repente medioambiental ahí, en la cual, por la alimentación o por las condiciones, habría que revisar, es un buen estudio que se podría hacer, en la cual muchos de las sierras tienen redundancia del colon en el lado izquierdo, o sea, mayor cantidad de sigmoides. Y por lo tanto es más fácil que hagan esto, malrotación, y por lo tanto, por el problema isquémico del colapso de las venas, puede haber problemas de lesión de este segmento. El otro es la intususcepción, que generalmente hemos visto en niños o en adultos con algún tumor. Acá, eso no es isquemia, eso es necrosis, significa infarto. El negro que ven ahí es un infarto, igual que acá. Por un problema de obstrucción, debe ser primero venoso
y después ya se llena de bonos. Pero si es al principio así, es un problema venoso, igual que esto. La intususcepción es un segmento del intestino delgado, generalmente es esta parte, el ilio terminal, se mete hacia el polo derecho, hacia el ciego. Es como si el ciego se quedara no peristáltico, se quedara inmovilizado y el segmento del ilio se mete hacia el ciego. Ese es intususcepción. Aquí hay problemas de isquemia, una cosa, porque hay un problema seguramente de arteriosclerosis y que de forma temporal va haciendo problemas de irrigación. Igual que acá, por ejemplo, hay una úlcera con sangrado. Hemos visto muchas veces que así comienza una úlcera y resulta de que ha habido un aneurisma de la aorta que se ha pegado al intestino y la sangre de la aorta está yéndose hacia el intestino. Hemos visto 2 o 3 casos ahí en la cual se murió por shock hipovolémico porque la sangre pasaba hacia el intestino y pensaban que era una hemorragia del intestino, cuando no, era un problema de aorta. Aquí, típicamente de isquemia, y los vasos sanguíneos están bloqueados, especialmente los venosos, y hay un remanso de sangre hacia la mucosa. Acá prácticamente ya está haciéndose un infarto porque hay muchos vasos sanguíneos dilatados y con sangre y pérdida de líquido. Bien, mala absorción. A ver, para que tengan y se acuerden algo de la fisiología y del manejo intestinal de los alimentos. Tripsinógeno se convierte en tripsina, que descompone proteínas en péptidos más pequeños. ¿Correcto? A eso sí. Los quimotripsinógenos se convierten en quimotripsinas que también descomponen a las proteínas. ¿Correcto? Procarboxipeptidasas convierten en carboxipeptidasas que descomponen los péptidos en aminoácidos. Esos son los elementos interesantísimos que hay. ¿Para qué? Para que los alimentos se descompongan y sean absorbidos para que pueda irse al sistema circulatorio y servir como elementos de energía. Entonces, la digestión intraluminal, en la cual las proteínas, los carbohidratos y la grasa se descomponen para una adecuada absorción. Digestión terminal implica la hidrólisis de carbohidratos y péptidos por discalidasas y peptidasas en el borde del cepillo de la mucosa del intestino delgado, para que sean absorbidos. Y viene el otro, que es el transporte transepitelial, en la cual estos nutrientes, líquidos y electrolitos se transportan a través del epitelio del intestino delgado y se procesan dentro del organismo. Por lo tanto, va a haber después al final el transporte de linfáticos, de líquidos absorbidos y de proteínas por el sistema circular, o sea, los capilares. Ahí está la forma, ahí está. En la cual las proteasas y todas esas cosas son degradadas, llegan ahí como aminoácidos, llegan a los capilares. Los monosacáridos, igualito, por las amilasas pancreáticas, son totalmente degradadas en monosacáridos y se van al sistema capilar. Y las grasas, un mix de cosas, los triglicéridos, los ácidos grasos, son en esa posición después de un alimento degradados por la bilis, las lipasas pancreáticas, y va a haber por kilomicrones para llegar a donde, al sistema linfático. Y así es la forma. Pero ¿qué sucede? Muy bien, algo interesante.
una serie de causas para la diarrea, la mala absorción. La diarrea secretoras, porque ahí están 1, 2, 3, 4 tipos de diarrea. Diarrea secretora, diarrea osmótica, diarrea de mala absorción y diarrea exudativa. La secretora, porque es isotónica, si persiste durante la cantidad de alimentos, de heces, con mucha mayor cantidad de líquido, y que esa secreción va a ser igual. La osmótica, porque hay una deficiencia de lactasa, no va a ser absorbida, entonces la lactasa y la lactosa que hay dentro del ácido intestinal no va a ser absorbido, no va a ser degradado y por lo tanto es un elemento osmótico que baja la grasa. Es de 50 milimoles más concentrada en el plasma y la diarrea disminuye con el ayuno, claro, si es que no come nada de esos alimentos. La diarrea de mala absorción es una falla generalizada de la absorción de nutrientes asociado a que esté atorrea, o sea, falta de elementos que degraden básicamente una serie de nutrientes en la luz intestinal. Y la diarrea exudativa a enfermedades inflamatorias, turbulentas, a mayor sangre y por procesos infecciosos. Entonces aquí están viendo en este dibujo, por ejemplo, bloqueo de las sales biliares o de los componentes pancreáticos. Va a haber un problema de insuficiencia de secreción de estos elementos. Va a haber una bacteriemia y va a causar este problema de mayor cantidad de elementos intraluminales que no van a ser absorbidos y por lo tanto va a haber diarrea. El otro componente es aquí, la lesión de la pared, del escleroderma. ¿Qué es el escleroderma? Es depósito de material de tipo intersticial, nuevamente colágena, en la pared del intestino de tal modo que no deja que haya una buena movilidad. Igual que la amiloidosis. Por lo tanto, esta falla en la motilidad va a haber pues una cantidad de sobrecrecimiento bacteriano y una gran degradación de ese tipo de alimentos para ese sitio, ¿no? Y manifestaciones clínicas y falla en la absorción. A esto se le llama la fase luminal. Y hay otra fase intestinal en la cual ustedes saben de que la mayor cantidad de pacientes que ahora están operándose por obesidad mórbida es sacarle segmentos de intestino delgado. Le sacan cantidad de intestino delgado. ¿Para qué? Para que no haya absorción de los alimentos y por lo tanto por ese método bajan de peso. Y eso sucede. Es lo que se llama, y a veces se queda, hay un exceso de eso. Hay algunos cirujanos que sacan demasiado, y es lo que se llama el síndrome de la soporta, en el cual va a haber diarreas porque ya no hay forma de absorber, porque no hay quien lo haga. O problemas de enfermedad de Whipper, o el Sprue, problemas de autoinmunidad, o de linfomas, que es una neoplasia. Ya ahí la mucosa no está funcionando, o ya porque no hay, o porque está bien. Bueno, aquí hay una cantidad igual de efectos de la mala absorción con diarrea. Eso ya lo van a revisar con más calma. Y algunos ejemplos que vamos a ver. La enfermedad celíaca es una de las cosas más comunes.
tipos, la subtropical y las enteropatías sensibles al gluten. Algo le llaman la enfermedad celíaca. En realidad, el verdadero es el gluten, es la enteropatía sensible al gluten. O sea, el alimento es. El otro es un problema más de tipo inmunológico, de hipersensibilidad o de alergia. Desencadenado igual por alimentos que contienen gluten, celada, centeno. Hay predisposiciones, sí, hay gente que está predispuesta a eso. Las enfermedades infecciosas, igual de esto otro vamos a simplemente ver las cantidades, ya antes les mostré todos ellos. Depende del país en que uno esté para ver cuánto es el mayor o menor cantidad. Es bastante. Uno de los problemas que tenemos aquí es el coli, las colitis, no infección bacteriana, no la tifoidea o la salmonelosis. Nosotros tenemos el coli, la hiexemia también hay, lo que pasa es que no se hace diagnóstico fácil, hay que hacerlo. La colitis pseudomembranosa es un problema bastante serio, y eso lo hemos visto en pacientes que tienen diarrea 50, 60, 60 años y lamentablemente se desesperan por la diarrea sin saber la causa y comienzan a tomar antibióticos. El exceso de antibióticos va a producir una barrida completa de las bacterias intraintestinales y se va a quedar con esto. Esto es difícil de barrerse. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una severa lesión de la mucosa gástrica con producción de gas y destrucción de la mucosa intestinal. Esa es la famosa pseudocolitis o colitis pseudomembranosa. Pues la infección por micobacteria. Infección por micobacterium tuberculoso, sí, hay mucho menos ya en los países, en nuestro país todavía hay, pero uno de ellos es un poco diferente, que es por el Mycobacterium avium, que es el que más frecuentemente se ve en los pacientes con VIH. Paciente con VIH que tiene diarrea persistente, hay que pensar en un Mycobacterium avium. Esta es la enfermedad de Whipple, que es muy frecuente, la cual es una bacteria que se mete dentro de los macrófagos e invade toda la lámina propia de las vellosidades y dificultan el problema del movimiento de los alimentos. Esta es una imagen, yo no hay mucho en imagen macroscópica, de la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea es una de las condiciones que hay aquí en el país. ¿Cuál es su característica macroscópica? Que son úlceras que siguen la dirección del ganglio linfático. O sea, es una lesión del ganglio linfático o, ese es el extraintestinal, pero en la pared de la mucosa es de los folículos linfóticos. Son así, largos, que siguen la dirección del intestino. Son longitudinales. A nivel de la tuberculosis, o no son ganglionares, en el meso ganglionar, o es en la mucosa intestinal, que produce dos tipos de lesiones, o estrecheces con úlcera o múltiples úlceras. Bien, el otro. Síndrome del intestino irritable, se lo vamos a dejar, enfermedad inflamatoria intestinal. De estos solamente vamos a ver lo característico, porque ha aumentado este tipo de enfermedades en el país, que es la verdadera enfermedad inflamatoria intestinal, de causa no
no específica. Pues hay otras que solo lo dejamos. Este síndrome de intestino irritable se ha puesto porque, bueno, se encuentra bastante frecuente, recurrente. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica resultante de interacciones complejas entre el intestino, microbiota e inmunidad del huésped en individuos genéticamente predispuestos, que conducen a una activación inapropiada del sistema inmune en la mucosa. Es algo así como una especie de liberación exagerada de los mediadores de la inflamación. Para hacer la cosa más sencilla, más simple, son dos: la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. El Crohn son enfermedad típicamente del colon y es en parches. Puede haber compromiso de piel también. Y la colitis ulcerativa es una enfermedad continua de la mucosa del colon. Aquí el Crohn puede llegar a comprometer el intestino delgado. La colitis ulcerativa no, solamente es colon. Es continuo y se inicia siempre en el recto y va avanzando de forma ascendente. Esa es una característica, esas son las características de diferencia entre ambos. La otra diferencia muy importante es que el Crohn produce una inflamación transmural, mientras que la colitis ulcerativa solamente es de mucosa. Debe llegar hasta la submucosa no más, pero es básicamente mucosa. Bien, entonces ahí ven ustedes esto. Regiones, ilio más colon, desde el punto de vista macroscópico en el Crohn. La colitis ulcerativa solo colon. Distribución, lesiones, salud, diferentes, parches. Colitis ulcerativa, el intestino. Puede haber estrecheces del intestino, sí, en el Crohn. En la colitis ulcerativa, no. La apariencia de la pared está engrosado, está duro, grueso, deforme, mientras que la colitis ulcerativa es normal. Eso es en la parte macroscópica. En la microscópica, la inflamación transmural en el Crohn, colitis ulcerativa limitada a la mucosa, pseudopólipos, sí, hay, no hay tantos, pero hay Crohn. En cambio, en la colitis ulcerativa sí hay cantidades de pseudopólipos. Las úlceras en el Crohn son profundos, son en rajadura, son finos. En cambio, en la colitis ulcerativa son simplemente superficiales, amplios, superficiales. Reacción linfoide en el Crohn es buena reacción porque compromete toda la pared del intestino. En cambio, en la colitis ulcerativa solamente está en la mucosa, un poquito más en la submucosa, no más. En el Crohn hay mucha fibrosis, en cambio en la colitis ulcerativa no, casi nada. Serositis hay en el Crohn, en cambio en la colitis ulcerativa no, o muy poco. Granulomas, 35% de posibilidades que se vean en el Crohn y ninguno en la colitis ulcerativa. Fístulas en el Crohn, en la colitis ulcerativa no hay. Desde el punto de
vista clínico, ¿cuál es una característica en el Crohn? Fístulas perianales. Eso es lo que más importa en la colitis ulcerativa normal. Mala absorción de grasas y vitaminas en el Crohn, en la colitis ulcerativa normal. Potencial maligno. Sí. Cuando está comprometido el colon, pero no es tanto como si fuera en la colitis ulcerativa. En la colitis ulcerativa sí es potencialmente. Puede haber recurrencia después de la cirugía. En el Crohn sí. En la colitis ulcerativa no. ¿Por qué no? Porque en la colitis ulcerativa la cirugía se hace ahora cuando es una pancolitis, o sea, tienen que sacar el intestino grueso, el colon, desde el recto hasta el cielo. Sería porque va a haber recurrencia si ya no hay. El megacolon tóxico no se ve en el Crohn, pero sí es una de las complicaciones más frecuentes en la colitis ulcerativa. A ver, estos son típicos ejemplos de Crohn. Rajaduras, erosiones muy groseras. Eso va a meterse profundamente. Las fístulas. Puede haber fístulas hacia la vejiga, hacia la vagina, hacia el útero. Esos son los problemas de fístulas. Se puede haber una confusión a veces de ese tipo de casos. Puede haber engrosamiento del segmento de colon, de acá, del meso, de la grasa pericolónica, irregularidades, y aquí un empedrado en la mucosa del colon. Todo esto es en el colon. La colitis, este es igual en el Crohn. Esto es lo que se llaman los pseudopólipos, pero son pequeños, no son tan grandes. Aquí está la mucosa y todo esto es el compromiso triangular. Mucosa muscular propia hasta la serosa inclusive, con inflamación crónica y fibrosis. La fístula se puede meter por todos lados. Y el otro que es interesante es el granuloma. 35% de granuloma se puede encontrar en el colon. En cambio, entre la colitis ulcerativa, todo el colon prácticamente, con pérdida de la mucosa, una erosión, una pérdida de la mucosa, con cantidad de sangrado e irregularidades. Aquí se ve la diferencia entre la zona normal y la parte de la fosa. Y aquí, con formaciones de pseudopólipos, abundantes pseudopólipos. Una de los hallazgos más interesantes es esto, las critinas. Cambios metaplásicos en el colon, donde se ve mucosa como si fuera estómago, por procesos inflamatorios. Eso se recordar, por ejemplo, en el divertículo de Meckel, donde puede haber úlcera péptica, simplemente porque hay procesos inflamatorios ahí, con activación de las células inflamatorias. Y en el estómago se ve muchísimo mejor esas actividades o esa activación de las células inflamatorias desde los neutrófilos, eosinófilos, serotoninas, los mastocitos producen úlcera péptica. Aquí no hay tanto porque esas células no existen, simplemente la metaplasia colónica o la metaplasia gástrica en el colon. Y en la colitis ulcerativa, como digo, solamente la mucosa, puede un poquito haber hasta la submucosa y ahí nomás queda. Lo que sí hay una proliferación de células cuando está en fase de reposo y con cambios displásicos, con gran displasia y aquí un adenocarcinoma de colon, mucho más frecuente en la colitis ulcerativa que en
de cáncer. Eso con esto terminamos. Poliposis adenomatosa familiar, cáncer de colon hereditario no polipósico, adenocarcinoma y los tumores del canal anal. Eso lo dejamos. Esto es mucho. Vamos a dejarlo. Acá. Un colon normal es su característica, y estos son los genes de la línea germinal, que son los que tienen la característica de la formación del colon mantenido. Son los de la línea germinal por los humanos. ¿Qué resulta? De que hay un problema de lo que se llama el primer choque. En este caso, el primer choque fue hecho por Knudson en 1980. No le hicieron caso. Y el APC es uno de los genes que más tiene este problema. ¿Qué significa? Significa de que hay una predisposición hereditaria que no va a hacer que se produzca el cáncer a menos que haya el segundo choque. Que por problemas de metilación o inactivación del alelo normal va a haber una alteración del APC, de la beta-catenina. ¿Qué son? Activación de protooncogenes, comunicación de ellos, CARAS principalmente, y la formación de adenomas. Con mayor cantidad de genes supresores que ya van a estar sobreexpresados. La pérdida de la velocidad y esas cosas. Y con el tiempo, la formación del adenocarcinoma, donde va a haber más de 100 genes mutados. Esa es la secuencia. Ese es por un lado. Por otro lado, hay otro, que es una mucosa normal, donde el error no está en los alelos, en la línea de la alteración del supresor. No. Está en la mutación o errores de ajuste de los genes reparados. Cuando se pierde eso, el MDH1, el MSH2 y todos ellos, va a haber una alteración de ellos, es lo que llama la inestabilidad del microsatélite, que se le llama los fenotipos mutadores. Va a haber lo que se llama un adenoma sésil o un adenoma cerrado. Esto es una alta opción para la acumulación de mutaciones, porque hay un problema de la inestabilidad del microsatélite y al final va a producir la adenocarcinoma. Son los dos pasos normalmente que es lo que le ocurre hace mucho tiempo. Ahora, en el lado occidental dicen, tiene que haber un adenocarcinoma de colon a partir de una alteración de este tipo, por el anterior que dijimos, de lo que se le llama una predisposición por la presencia de un adenoma. El 90 y tantos por ciento, por no decir 100%, es a partir de un adenoma. Pero la escuela oriental, la japonesa especialmente, dice no. Es cierto que hay eso, pero solamente un 60-65%. El resto es un adenocarcinoma que no. ¿Qué significa? Que no necesita tener alteraciones para la formación de adenomas y de frente con los problemas de alteraciones mutacionales de la superficie del colon producir el adenocarcinoma. Este otro es el tipo esporádico y la poliposis familiar. Eso lo vamos a dejar, pero vamos a terminar de leer esto simplemente. La poliposis familiar, ¿qué es? Es una alteración típicamente del APC. Este sí es un problema de mutación del APC, el cual es heredado
totalmente, en la cual un paciente que tiene poliposis familiar significa que tiene más de 100 pólipos en su colon y nació con ese problema. A los 20 años va a comenzar a tener pólipos y a los 30 años va a tener cáncer. Esa es la regla. Cuando es diagnosticado un paciente con poliposis familiar, ese paciente o es controlado estrictamente, digo 100 adenomas, no 100, sino lo mínimo es 100, puede haber miles. Esos pacientes o son seguidos muy estrechamente o le hacen una hemicolectomía o una colectomía continua, una colectomía no, porque en cualquier parte del colon puede tener un adenocarcinoma. Esa es la secuencia. Esa es la poliposis familiar, donde el gen es este. Pero hay otro que es la poliposis no hereditaria. Cáncer de colon no polipósico es hereditario. Eso es lo que dicen los no necesariamente va a haber pólipos o adenomas. Y es un problema de reparación. Y esto es lo que se relaciona con el famoso síndrome de Lynch, donde ese sí es cualquier paciente que no necesita tener problemas hereditarios y puede llegar a tener un cáncer. Listo, ahí nos quedamos.